Bueno amigos, ya estamos de regreso, ya hemos terminado las primeras 11 hileras del proyecto. Ahora vamos a empezar con la hilera número 12. Antes de empezar, tengan en cuenta, yo por ejemplo, lo que es el lazo o la moña de la Minnie Mouse, lo voy a hacer en rosado. Tengan en cuenta de armar dos ovillos, uno un poquito más grande. Bien, pero fíjense que no es muchísimo, fíjense el tamaño que ocupa esto, y otro que es más pequeñito. Bien, dos ovillitos del color que vayan a utilizar para lo que es el lacito de la cabeza, ya tenganlos preparados. Bien, porque ahora ya vamos a empezar a utilizar el color del lazo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, esperen, déjenme ver si ya hice la cadeneta al aire. Sí, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, en la hilera número 12 tenemos que tejer 3 puntos blancos. Uno, yo voy a aprovechar, bueno, 1, 2. Acá lo que voy a hacer es que ya se me está acabando el hilo, por lo tanto lo voy a pasar para acá atrás. Esto es una forma de ver también cómo pueden hacer para enganchar cuando se quedan sin hilo y tienen que incorporar nuevo hilo y seguir tejiendo. Hacen exactamente lo mismo, como si fueran a hacer un cambio de color. Bien, dejan el punto en suspenso, en este caso traen para atrás, porque estamos trabajando en hilera par, y ahí se unen con el nuevo ovillo. Cierran, ajustan, bien, van 2 puntos y ahora 3. Bien, como estamos trabajando en la parte trasera, traemos los ovillos para atrás. Ahora con color gris tenemos que hacer 3 puntos. Está a 2 puntos de separación, o sea, es la misma situación que tuvimos cuando hicimos el Mickey, es la misma situación. Tenemos 2 puntos de separación, vamos a hacer una concesión ahí, lo vamos a pasar, pero recuerden que tienen que evitar que esta hebra quede muy tensa. Bien, y vamos a hacer 3 puntos grises. Uno, dos y 3. El tercero no lo cerramos en gris, lo pasamos para atrás y ya acá nos incorporamos con el color rosado. Yo les dije que habían dos ovillos, uno con menos, uno más grandecito que otro. Acá vamos a emplear, en esta parte de acá, vamos a emplear el ovillo más pequeño. Cerramos con rosado. Tejemos 2 puntos rosados. 1, 2. No cerramos con rosado. Bien, vamos a tener que cerrar con gris, pero el gris que vamos a utilizar en total, las 3 hileras que lleva el gris, va a ser un total de 9 puntos. Por lo tanto, es una hebra, no vale la pena hacer un ovillo. Bien, corten una hebra de unos 80 centímetros, 90 centímetros. Bien. No vale la pena hacer un ovillo especialmente para esto. Entonces, hicimos el segundo rosado, pero no lo cerramos con rosado, lo pasamos para atrás. Aquí nos unimos con el gris. Ajustamos y tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, el quinto no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás. Ahora acá nos unimos con el otro ovillo rosado, el que es un poco más grande.
cerramos con rosado, ajustamos las hebras, tejemos 2 puntos con rosado, 1 y 2, nos cerramos con rosado, pasamos para atrás, yo todo lo voy metiendo en la cajita que tengo en el regazo, bien. Aquí vamos a cerrar con gris. Yo tengo que agregar un ovillo gris nuevo porque me había quedado sin hilo gris, bien, entonces ya agrego gris nuevo, cierro con gris, tejo 3 puntos con gris, 1, 2, 3, nos cerramos con gris, pasamos para atrás, cerramos con blanco, con cuidado de que esta hebra blanca no quede ni muy tensa ni muy floja, y ahora tejemos los últimos 3 puntos de color blanco hasta terminar la hilera. 1, 2, 3. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 12. Fíjense que a esta altura estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovillos. Bien, entonces no vamos a utilizar más que eso, pero me interesaba hacer este proyecto para ya empezar a manejar un poquito más de ovillos. Bien, bien, acá levantamos, giramos la labor y vamos a ir trayendo los hilos tal y cosa, o sea, vamos haciendo así y vamos tirando y van saliendo los ovillos en el orden en el que los necesitamos. Y de ese modo mantenemos el orden y no se enreda. Vamos a ajustar un poquito acá los puntos en la unión de los colores para que no quede muy desbocado el punto. Bien. Bueno, ahora vamos a tejer la hilera número 13. En la hilera número 13 tejemos 2 puntos blancos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco, bien, lo dejamos aquí atrás, bien, vamos a cerrar con gris, ajustamos el blanco, con gris vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos el gris, lo dejamos atrás, cerramos con, en este caso mío, con rosado, ajustamos el gris, con rosado vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con rosado, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el rosado, con gris vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, bien, no cerramos con gris, lo dejamos atrás, cerramos con rosado, ajustamos el gris, con rosado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos el cuarto con rosado, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el rosado, ahora con gris tejemos 3 puntos, 1, 2, déjenme ajustar este blanco de acá atrás, 3,
Bien, no cerramos con gris, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora tejemos los últimos 2 puntos de la hilera con blanco. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 13. Giramos la labor. Bien, en este caso tenemos 7 ovillos. Procúrenlos, levanten así la labor y procuren pasarlos en el orden en el que los van a ir encontrando. Nosotros sabemos que este blanco, bueno, el blanco va a venir en la punta. Después vamos a encontrar este rosado, el gris, este otro rosado de aquí para acá y este para acá. Bien, y así nos quedan en orden. Ahora vamos a hacer la hilera número 14. En la hilera 14 tenemos un punto blanco, no cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, vamos a cerrar con gris, ajustamos el blanco, con gris tejemos 4 puntos. Vean que el primer punto es este que está acá debajo de la hebrita. Bien. 1, 2, 3 y 4. Bien, nos cerramos el cuarto con gris, pasamos para atrás, cerramos con rosado, ajustamos un poquito el gris. Con rosado tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con rosado, pasamos para atrás, cerramos con gris. Bien, con gris tejemos un punto, nos cerramos con gris, pasamos para atrás, pero ya este es el último gris, por lo tanto aquí ya lo cortamos de 10-12 centímetros para que no nos confunda este hilo pensando que todavía tenemos que tejer algo con él. Bien, pasamos el gris para atrás, vamos a cerrar con rosado. Ahora con rosado vamos a tejer 5 puntos. El primero es este que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, nos cerramos con rosado, pasamos para atrás, cerramos con gris. Ahora tejemos 4 grises. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con gris, pasamos para atrás, cerramos con blanco. Bien, y tejemos el último punto con blanco. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 14. Bien, este rosado que tenemos aquí no lo vamos a necesitar durante 2 hileras. Vamos a cortarlo, bien, porque ahora vamos a seguir trabajando acá 2 hileras con este rosado de acá, así que vamos a cortar este rosado 10-12 centímetros y lo dejamos en espera porque después lo vamos a necesitar. Bien, entonces hicimos cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a ir pasando los ovillos en el orden en que vamos encontrando cuando pasamos así.
Ahora vamos a hacer la hilera número 15. En la hilera 15 tenemos un punto blanco, nos cerramos con blanco, cerramos con gris, tejemos 4 puntos grises, 1, 2, 3, 4, nos cerramos el cuarto con gris, cerramos con rosado. Ay, me equivoqué. Me van a disculpar, pero me equivoqué al cortar la hebra. No era este rosado, era este rosado el que tenía que cortar, no el otro. Me equivoqué. Bien. Y el tema es que no puedo pasar este rosado, no lo puedo pasar para acá porque si no me quedaría un hilo muy largo. Bien, me equivoqué de hebra. Bien, entonces me voy a unir con el rosado, el otro, porque este rosado sí lo necesito más largo que el otro. Este era el ovillo grande de rosado, me equivoqué de ovillo. Bien, entonces ahora vamos a tejer, a ver, 5, 6, 11 puntos rosados, o sea, todo el largo del lazo rosado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero el 11 no lo cierro con rosado, lo cierro con gris. Bien, ahora con gris tejo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cierro con gris, lo cierro con blanco y tejo el último punto blanco. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 15. Bien, giramos la labor. Mantenemos el orden de los ovillos tal y como los vamos a ir necesitando. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 16. En la hilera 16 tenemos un punto blanco, pero no cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con gris. Bien, con gris tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con rosado. Bien, ahora tejemos 11 puntos rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero el 11 no lo cerramos con rosado, lo pasamos para atrás, cerramos con gris, tejemos 4 puntos grises. 1, 2, 3, 4, nos cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, que este blanco se me está por acabar. Bien, y tejemos un punto con blanco. Cadeneta al aire.
hemos terminado con la hilera número 16. Bien, acá giramos la labor. En la hilera número 17 vamos a tejer un punto blanco. Bien, pero no cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con gris. Con gris vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con gris, cerramos con rosado. Ahora con rosado vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con rosado, lo cerramos con blanco. Voy a aprovechar este ovillito que tengo aquí. Cerramos con blanco, ajustamos el rosado, con blanco tejemos un punto. Bien, no cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con rosado. Este rosado con el que vamos a cerrar ahora es el rosado con el que habíamos cortado. Bien, ya estamos estamos trabajando los dos lados del lazo, entonces ya trabajamos con ovillos diferentes. Cerramos con rosado, ajustamos el blanco. Con rosado son 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con rosado, cerramos con gris. Tejemos 4 puntos grises. 1, 2, 3, 4. No cerramos con gris, cerramos con blanco y tejemos el último punto con blanco. Cadeneta al aire. Entonces ya estamos haciendo los dos lados. Estamos haciendo los dos lados del lazo. Ya empezamos con blanco acá arriba. Bien. Entonces hemos terminado la hilera número 17. Acá giramos la labor, reacomodando los ovillos. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 18. En la hilera 18 tenemos 2 puntos blancos. 1, 2. El segundo no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con gris. Con gris vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con rosado. Con rosado vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con rosado, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco. Bien, con blanco vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, lo pasamos para atrás,
cerramos con rosado. Bien, ajustamos un poquito el blanco. Con rosado tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con rosado. Cerramos con gris. Con gris tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, no cerramos con gris, sino que cerramos con blanco, que no me va a alcanzar. Bien, no me va a alcanzar el blanco, por lo tanto esta hebrita blanca yo la voy a traer para atrás. Tenemos que tejer con blanco los últimos 2 puntos. No voy a hacer un ovillo especial porque queda muy poquito de blanco para trabajar, unos puntitos nada más. Así que no voy a hacer un ovillo especial. Me uno acá. Perdón, para unirme es mejor unirme cerrando el punto con el color, con el nuevo color. Bien, entonces me uno acá con el blanco, cierro acá el último gris y ahora tejo los últimos 2 puntos con blanco. 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 18. Giramos la labor y vamos a ir trayendo los ovillos en el orden en el que los vamos a necesitar. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 19. En la hilera 19 vamos a hacer 3 puntos blancos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, cerramos con gris. Con gris vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con gris, pero ya podemos cortar el gris porque no lo vamos a necesitar más. Cerramos con rosado. Ajustamos el gris. Con rosado tejemos 2 puntos. 1, 2. No cerramos este segundo con rosado, pero ya podemos cortar porque hemos terminado con rosado. Cerramos con blanco. Ajustamos el rosado. Con blanco vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, el quinto no lo cerramos con blanco, pero este blanco ya lo podemos cortar. Bien, lo dejamos atrás. Cerramos con rosado. Ajustamos blanco. Tejemos 2 puntos rosados. 1, 2. No cerramos con rosado, pero ya lo cortamos porque hemos terminado de tejer con rosado. Lo dejamos atrás. Cerramos con gris. Ajustamos rosado. Con gris tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con gris, pero ya lo podemos cortar. Lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Con blanco tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire. Vean cómo ya quedó terminada el lazo o moña de mini.
Bien, hemos terminado con la hilera número 19. Entonces ahora quedan las hileras 20, 21 y 22 que son enteramente con blanco. Por lo tanto, este blanco que tenemos acá del extremo, bien, también lo podemos cortar. Solamente nos estamos quedando con un ovillo y terminamos la hilera 19, nos faltan 20, 21 y 22. 3 hileras completamente de blanco. Nos vemos al final. Bueno, hemos terminado con la hilera 22. Acá cortamos el hilo. Bien, hacemos una cadeneta al aire y cerramos. Yo he aprovechado ya para esconder todos los hilos que habían menos los rosados. Bien, para que queden libres y así explicarles el tema. Recuerden que para esconder los hilos siempre nos apoyamos en el lugar donde está el hilo. Tiramos un poquito para que se ajuste el punto. Bien, y luego procedemos a esconderlo. Fíjense que por cada una de las alitas del lazo vamos a tener 4 hilos para esconder. Bien, recuerden lo que les comenté en el proyecto anterior, el de Mickey. Bien, que no buscamos esconder todos los hilos sobre la misma hilera. Por lo tanto, este de acá, por ejemplo, vamos a tratar de esconderlo en este sector de acá, el siguiente en la siguiente hilera, en la siguiente hilera, y así tratar de ubicarlos todos en hileras diferentes. Vamos a empezar, por ejemplo, con este de acá arriba. Digo, no los voy a hacer todos porque esto ya lo hemos hecho en el proyecto anterior. Bien, entonces escondemos aquí, por ejemplo, un par de hilos, un par de puntos en este sentido. Voy a venir al de acá arriba. Bien, o sea, no quise venir a la hilera de abajo porque es que la hilera de abajo la voy a necesitar para esconder, por ejemplo, este hilo de acá. Bien, entonces hay que ir con cuidado para que los hilos no caigan todos para esconder en las mismas hileras, si no se engrosa mucho la hilera y eso se nota desde el lado de enfrente. Bien. Entonces esta, por ejemplo, que es la que le sigue en línea hacia abajo, bien, no voy a esconderlo acá. O sea, si bien la tengo en esta línea de acá, no voy a esconderlo acá porque después en este tengo que esconder este y este es muy chiquitito para esconder este otro hilo de acá. Entonces voy a agarrar esta montañita, voy a pasar por debajo de esa montañita y entonces me voy a venir a esta hilera de acá arriba. Bien, y en esa hilera ya dejo escondido este hilo. Ahora seguimos con este hilo que es el que le sigue en línea hacia abajo. ¿Tá? Procuremos esconderlo no en esta de acá, porque en este de acá lo vamos a necesitar esconder aquí y acá arriba. Entonces vamos a venir a este de acá arriba. Y este ya que es el último, acá solamente tenemos 2 puntitos, entonces en 2 puntitos no nos alcanza para perderlo, pero vamos a agarrar esos 2 puntitos en este sentido, nos enganchamos en la hilera de arriba que tiene 3 puntitos, entonces ya van 2 y 3 son 5, ya ahí está bastante trabado. Bien, y ahora sí ya trabo estos dos en sentido contrario y ya con eso me quedan escondidos los hilos. ¿Vieron? Entonces me han quedado en hilera de por medio, o sea,
El de arriba me quedó básicamente en esta hilera, este de acá me quedó acá, este de acá acá y este acá aquí. Entonces me han quedado separados, bien, no me quedan engrosando todos hileras contiguas. O sea, hay que tratar de buscarle la vuelta para esconder los hilos de forma inteligente, bien. Nada amigos, nos queda esconder estos hilos de acá. Yo voy a terminar el proyecto, me imagino que lo voy a terminar con el mismo color, bien, con el que hice el tema del Mickey, como para que quede un juego, aunque también lo podría terminar, por más que el lacito es rosado, lo puedo terminar con el borde celeste, bien. Pero creo que lo voy a terminar con este color. Eso ya se los dejo a ustedes, no vamos a hacer de vuelta al tutorial porque esto ustedes ya lo tienen en el tutorial. Así que esto ha sido nuestra parte introductoria de Intarsia Crochet para principiantes con dos proyectos que están bastante lindos, muy simpáticos. Espero que les haya gustado la propuesta. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Aprovecho y les comento que en la caja de descripciones les voy a dejar un enlace al Drive para que puedan descargarse estos dos patrones de forma gratuita. ¿Sí? Chao, chao. Nos vemos.